relajado, ¿verdad? En todos los lugares donde podían darle todas esas pleitesías, ver a las danzas, pues era algo maravilloso lo que él podía vivir como rey, ¿verdad? Pero un día él expresó estas palabras diciendo: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿Amén? Más que los mil palacios, más que todas esas atenciones, esas ovaciones, gloria a Dios, se despojó de su vestidura real y lo único que deseaba era estar en un lugar como este, la casa del Señor. Porque se siente, hermano, un relajamiento, amén, un confort de estar aquí en este lugar. Y yo me alegro por visitarles, ¿verdad? Porque no había llegado a estar con ustedes. He estado en la iglesia, amén, Iglesia Cristo Rey, ¿verdad? Allá en Huntsville. Y me siento parte de ustedes porque soy amigo de la casa de Dios aquí. Gloria al Señor Cristo Rey. Y me tomaron confianza para poder estar aquí en esta tarde y compartir la bendita y gloriosa palabra del Señor. Mi nombre es Rubén Rosales, hermano. Soy, por la gracia de Dios, servidor del Señor. Amén. Consiervo suyos de cada uno de mis hermanos. Y estamos haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo, que es predicar su palabra. Y yo soy natural de una ciudad al norte, mejor dicho, de Colombia, de Sudamérica. Pero hace muchos años ya Dios me movió de mi país y he estado predicando en algunos lugares, en algunos países. Y me he quedado ya por algún tiempo aquí en el área de Nacogdoches, Texas. Allí tengo a mi familia y estamos ahí sirviendo al Señor. No vinimos todos porque mi esposa, ella está muy también dedicada a en estos días trabajar con el asunto de la escuelita bíblica de veranos. Es la que está atendiendo a todo ese personal. Es una iglesia casi de unas 300 personas, entonces pues, tiene que estar atendiendo todo lo que se tiene que hacer. Ya se está aproximando y es bastante el compromiso, pero gloria al Señor. Yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad de volver a estar ya todos y aquí estaremos con todo gusto, hermanos. Amén, amén. Amén. Bueno, permítanme, entonces vamos a compartir la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes me acompañen a ir al Evangelio según San Marcos. Gracias al pastor Douglas que tuvo bien, ¿verdad?, el darme la oportunidad de estar aquí. Evangelio según San Marcos, capítulo número 7. Vamos a considerar unos versos que aparecen en el 24 hasta el verso 30. Gloria al Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 7, verso 24 al 30. Cuando lo tengan, dicen un amén, un gloria al Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor a la letra. Vamos a leerla de una forma antifonal o intercalada. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. ¿Les parece, hermanos? Amén. Me dice así la palabra del Señor a la letra y la leemos en la autoridad de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer que era tenía un espíritu inmundo, luego de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que saquen el vino, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, todos, a la voz de 3, a la 1, a las 2, a las 3. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de la hija acostada en la cama. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios por esta bendita palabra. Yo no voy a decir como acostumbran algunos ministros a decir: Señor, bendícenos a través de tu palabra, porque la palabra de hecho ya es bendita. Sí, amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, gloria a Jesús, la palabra de Dios, sea bendita la palabra de Dios, pero
yo quiero decirle que Dios a nosotros nos bendiga en esta tarde por su palabra que ha sido leída. Amén. Padre, en esta hora te bendigo, te doy gracias, porque sé que tú estás aquí, porque tu presencia es una realidad. Dejó de ser promesa y es una realidad en nuestros medios. Gracias porque, Señor, queremos de este momento, de este tiempo, darte lo mejor de nuestra vida. Queremos, Señor, complacerte, hacerte feliz, porque, Señor, tú en nosotros lo único que vistes cuando pensaste, Señor, en hacer de nosotros esta creación fue hacer un instrumento, una alabanza para tu gracia. Señor, somos Dios, hechura tuya, obra de tus manos, pero somos personas que estamos aquí creados para adorarte, Señor. Esa es la única razón de nuestro existir. Jesús se lo reafirmó al diablo allá en el desierto cuando le tentó y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A eso solo hemos venido, a dos cosas: adorar a Dios y a servirte aquí, Señor, hablándole a las almas, amén, hablándoles al mundo de que tú eres real, Señor. Y aquí están nuestras vidas. Vivifica tu obra, Señor amado. Tomamos control de este lugar, de los cielos, Señor, que se mueven con actividades demoníacas terribles, Señor, y que intentan querer estorbar lo que tú tienes establecido para este lugar. Atamos al hombre fuerte sentado, Señor, en el cenit de este lugar. Dios mío, los reprendo en el nombre poderoso de Jesús y soltamos en tu nombre, Señor, un espíritu de paz, de fe, de credibilidad, Señor. Llévate toda duda, todo lo que genera, Señor, desestabilidad en las vidas, en los corazones, toda carga que ha disipada, y en tu nombre, Señor, declaramos la libertad de Cristo. Gracias, Señor, estamos aquí porque sé que tú eres un Dios que habla, Señor, y que estás dispuesto a cambiar la circunstancia, todo lo que sea ajeno a nuestra voluntad, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor amado. Amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Le voy a poner por título a este tema: alcanzando nuestra meta. Gloria a Jesús. Alcanzando nuestra meta. Hermanos, cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, vamos a encontrar siempre, ¿verdad?, que la esfera donde se mueve siempre el Señor, porque no voy a solamente a enfocarme en lo que está allí en la palabra, ya, y sé que es la palabra de Dios, palabra real, pero vamos a establecerlo como que siempre es una dinámica permanente, ¿verdad? Porque Dios todavía sigue aquí, a veces sigue haciendo su obra, y Él sigue haciendo lo que está, amén, está predeterminado de acuerdo a la voluntad del Padre, de estar haciendo, amén, la obra del Padre. Por eso creemos que Él sigue haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida. Y Él se mueve, amén, en nosotros al ver cómo las personas comienzan a despertar fe en Él a través de la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dicen amén, hermano. Cuando quise buscar un poco acerca del significado de la fe, ¿verdad?, se van a encontrar con que allí en la Real Academia de la Lengua, fe es el sinónimo de obediencia. Por eso dice el Señor que son bienaventurados los que obedecen, ¿verdad?, esta palabra, los que la guardan. Entonces fe es igual o es un sinónimo de obedecer. Amén. Y es también un equivalente a fidelidad o a confianza o a creer. Entonces todo eso se mueve dentro de ese marco de fe. Y cuando la gente comenzaba a escuchar las palabras del Señor, lo que a Jesús le llamaba la atención era cómo las personas comenzaban a abrir los sentidos, cómo podían venir a Él creyendo en las palabras que Él comenzaba a difundir, a enseñar a las multitudes. No era de todos. Ya mucha gente, aún en estos tiempos, siguen a Jesús, siguen al Señor, acuden a los lugares, ¿verdad?, a congregarse, pero son de pocos realmente los que le creen al Señor, porque a Dios no solamente se le cree, sino que se le obedece. Amén, hermano. Entonces, muchas personas están en los templos, hay mucha gente, ¿verdad?, en muchos lugares que están siempre perseverando en las iglesias, pero no tienen esa fe, esa confianza en el Señor. Templos llenos, pero almas vacías. Y es muy fácil encontrar que en las iglesias hay mucha gente que entra por las puertas,
O sea, muchas personas se les hace fácil entrar por las puertas de una iglesia, pero cuán difícil es la gente que un día tendrán que entrar por los portales celestiales. Amén. Entonces no es de todos. Amén. El hecho de que podemos decir que ya están garantizados, asegurados de estar listos para irse con el Señor, para partir con el Señor. Y todo a veces genera a través de la confianza que tenemos en esta bendita palabra. Entonces, cuando la gente venía a Jesús, ¿verdad? Muchas personas, aún en las campañas suele pasar eso. Muchas personas vienen esperando un milagro, una sanidad, pero ¿por qué razón en aquellos tiempos, en aquellos días, no todos eran sanados? Se da cuenta que Jesús dijo que hubieron muchos leprosos en los tiempos del profeta Eliseo. Dice así la escritura, ¿verdad? Había muchos leprosos, pero solamente a uno le plació a Dios sanar, y fue a Naamán el sirio. ¿Sí o no lo dice así la Biblia, hermano? Sí, así lo dice, sí, señor. Jesús dijo también que había muchas viudas, mucha gente con necesidad, con carencia de muchas cosas de la canasta familiar, ¿verdad? Porque había hambre en la tierra, pero solamente a una mujer le plació a Dios tocar, amén, visitar. Y fue a la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías. Entonces, no es porque Dios tenga hijos predilectos, no es porque Dios tenga hijos favoritos, sino que Él dice que Él hace misericordia y tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Y porque ve el corazón de cada una de esas personas. Ya no es que uno sea mejor que otro, pero hay personas que están más predispuestas para escuchar, para recibir, ¿verdad? Se quiebran por dentro, dejan que el Señor los haga pedazos, por decir, ¿verdad? Que se sienten humillados, se contrista el corazón cuando entran a la presencia de Dios. Entonces no todos hacen eso. Hay mucha gente que son muy, digamos que tienen dureza de corazón, ¿verdad? Son muy insensibles, no pueden así tan fácilmente ser quebrados, ser rotos por dentro. Tenemos que dejar que la presencia de Dios ministre esa área de nuestra vida, que quiebre, ¿verdad? El abrazo, que salga ese olor, ese perfume, esas lágrimas, ¿verdad? Para que la presencia de Dios se manifieste, se glorifique. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? En los tiempos de Jesús así habían personas, se acercaban a Él, pero no todos recibían la respuesta a lo pedido, a lo solicitado. Y dése cuenta usted de algo. Las personas que se acercaban a Jesús, ¿sabe por qué? ¿Por qué recibían un milagro? Porque eran ellos o ellas las que procuraban el buscar ese milagro, esa sanidad. Nunca, fue excepción del hombre que estaba en el estanque, allá que no podía moverse y que estaba por 38 años allí. Fue uno de los pocos casos que uno descubre que no pudieron acercarse a Jesús y Jesús tuvo que acercarse a él. Pero casi por lo general los casos de milagros sucedieron de una intervención de Dios que operaba en la vida de las personas, era porque ellos se acercaban a Jesús. Y en eso es donde está implicada la fe. La fe cuando comienza a moverse, la fe cuando entra en acción, la fe cuando comienza a tocar el corazón del Señor. Mira la mujer, amén, del flujo de sangre. ¿Qué decía ella? Dice que ella pensando y metiéndose como por entre la parte de atrás, entre la multitud. Un evangelista fue quien notó eso. No todos describieron como lo hizo este evangelista Marcos, que dice que entrando por entre la parte de atrás, entre la multitud. ¿Por qué hacía esa mujer eso? Porque ella no quería que descubrieran realmente el hecho de que se trataba de una persona que padecía de un flujo de sangre por 12 años. Porque estas personas ya estaban separadas del resto de la comunidad, porque apestaba, porque era una persona que ya era declarada como enfermedad crónica. Pero las personas estaban tan distraídas y ella aprovechó la oportunidad porque sabía que era la única que tenía. Y su pensamiento y su corazón era decir, si tan solamente pudiese tocar el borde de su manto, estoy segura que seré sana de esta azote. ¿Se da cuenta? Pero era porque ellos provocaban esa bendición, ellos generaban aquellos. Dese cuenta que la mayor parte de las palabras de elogio que Jesús transmitió a la gente fueron en personas que por alguna razón expresaron ese tipo de cosas, como el centurión romano, que vino humillado ante él,
viendo que su criado estaba enfermo y le dice: Señor, no soy digno que entres en tu casa. Yo soy un hombre con autoridad como tú y sé que si yo le digo a este soldado, ve, él va a hacer esto, él lo hace. Así mismo sé que tú eres alguien que tienes una autoridad que no corresponde a situaciones de este mundo. Y sé que Dios está contigo. O sea, él reconoció la autoridad que venía de Jesús. Entonces Jesús elogió la fe de este hombre y dijo: jamás en Israel he hallado un hombre con tanta fe. Entonces, hermanos, intentamos que para poder ver obras maravillosas, milagros, intervención del Señor, a Dios no lo impresionan los gritos, ¿verdad? Hay muchos predicadores comienzan a gritar y a hacer lo que no han hecho en todo un tiempo de devoción personal con el Señor. O sea, tenemos que aprender a confiar en el Señor simplemente. Amén, hermanos. Y declarar que esa palabra va a ser una realidad. Entonces esta mujer, que no era parte entre la cultura, ¿verdad? Porque era sirofenicia de nación, pero era griega también a la vez de religión. ¿Y quién puede entender eso? Una mujer sirofenicia, que era una de las regiones que estaba bordeando todo lo que era el mar Mediterráneo, ya donde habitaban los filisteos en un tiempo, como Ascalón y todas esas ciudades que estaban a la orilla del mar, ¿verdad? Como Tiro y Sidón, sirofenicia, porque ellos eran también pioneros en cuanto a las naves, a las embarcaciones cuando iban mar adentro. Los fenicios eran expertos en cuestiones del mar. Entonces esa mujer hacía parte de esa cultura. Y griega porque, pues, imagínense usted esa gente, ya que entenderá lo que Pablo, cuando entró al Areópago y vio todas esas estatuas, esos altares, y de pronto ellos, como por si de repente se les olvidaba alguno de esas deidades que ellos adoraban, había una que decía al Dios no conocido, como por si acaso, ¿verdad? Parecía por ahí algún otro. Entonces eran muy politeístas, creían en muchas cosas. Pero esta mujer, o sea, a pesar de que tenía todas esas cosas en su corazón, a esto es a lo que voy, el Señor Jesús no tomó en consideración esos aspectos. Estaba esclavizada en el pecado, estaba llevando una vida de una persona de mundo, ¿me entiende? Pero lo que miró Jesús fue la actitud con la que Él se presentó a Él. ¿Se da cuenta, hermano? Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Gloria al Señor. El Señor es maravilloso, es bueno. Entonces esta mujer, bendito sea el Señor, un día tuvo una situación, un problema grande, y fue el hecho de ver a una hija que estaba endemoniada. Y eso es lo que hace cualquier madre. Una madre que, como las que estamos viendo aquí, sé que harían cualquier cosa por sus hijos. ¿Quién no haría una madre? De tantas noticias que uno ve, que está dispuesta hasta dar, ¿verdad?, un órgano, un trasplante a fin de salvarle la vida a su hija, a su hijo, de la médula ósea, ¿entiende? Transfusión de sangre, un riñón, o sea, cualquier cosa una madre estaría dispuesta a hacer por sus hijos. Yo he encontrado noticias donde una madre también, con tal de proteger al hijo de un hecho ya casi de muerte, de ser apuñaleado el hijo o de un tiro, se han interpuesto, ¿verdad?, su cuerpo al del hijo a fin de que no lo matasen, y ella es la que termina dando la vida en sacrificio por el hijo. ¿Cuántas cosas no hemos visto? A ver, ¿qué hace una madre de verdad? Porque también hay madres que no tienen conciencia y han negociado a una hija, ¿verdad?, o a un hijo en la esclavitud de la sexualidad para que puedan, o sea, hacer con ellos lo que quieran. Hay madres que han asesinado a sus hijos dentro del vientre a través del aborto, porque hoy en día, ¿verdad?, las leyes están haciéndoles creer que esto es una ley, ya lo que el ser humano, lo que el hombre, los jueces llaman ley, o los gobiernos, Dios le llama muerte. Entonces están en contra de principios que están establecidos en la Biblia, y que el único que tiene el derecho a quitar la vida es el Señor. Sí, Señor. Entonces, cuando una madre, procura hacer ese tipo de cosas, de llevar a la muerte a un bebé después de 6 semanas, ¿verdad?, de formación, o un feto o en gestación que está ahí, eso realmente es un delito delante del Señor. Y sabe una cosa, en eso lo que hace es que se glorifica a Satanás el diablo. El Señor lo reprenda. ¿Por qué se glorifica a Satanás el diablo y por qué está llevando a cabo una multiplicidad de abortos así en el mundo? ¿Por qué? Por la simple razón que a través de la retención o la interrupción de la vida,
está a la vez rompiendo un propósito que Dios tenía para con esa criatura, ese pequeño bebé. Entonces, por eso es que hoy en día, ¿verdad?, hay muchas cosas que se están cada vez perfilando a mirarse como lo que la gente en el mundo secular está esperando que pase, un nuevo orden mundial, y darle la bienvenida a un nuevo sistema de gobierno que no es nada menos y nada más que el del anticristo. Entonces, hermanos, tenemos que estar hoy más que nunca percibidos, abiertos nuestros sentidos, que no sean extraviados de la verdad. ¿Entiendes? Dios busca ese tipo de personas, y como esta madre, angustiada, preocupada, que no hallaba qué hacer. ¿Por qué? Porque tenía un problema con una hija, un problema que no era fácil de resolver, se había salido de todo contexto. Una persona que delante del conocimiento que pudiera haber en la época, ya yo me supongo que pudo haberla llevado a ser tratada por los médicos de la época, por los brujos, no sé, porque era politeísta, era griega, acuérdense que no era creyente en el Señor. Había quemado todos los recursos, pero era una muchacha que estaba atrapada bajo la opresión de demonios. Entonces nosotros, como siervos del Señor, entendemos que eran opresiones demoníacas. ¿Me entiende, hermano? Para la ciencia, ¿verdad?, la ciencia médica, para la psicología, puede ser un problema psicosomático, un problema del cerebro. Así lo llaman hoy en día. Hoy en día tiene una mente senil, una demencia senil, ¿verdad?, o paranoia, o cuestiones así, la han calificado una cantidad de cosas, pero como predicadores, como siervos del Señor, entendemos que estas personas con estas conductas son porque son espíritus inmundos que han tomado control de estas personas, y que no hay centros de rehabilitación, no hay centros de terapias para personas con problemas mentales que puedan liberarla de esas cosas. ¿Me entienden? Lo único que hay en este mundo se llama Jesucristo y su preciosa sangre. Él tiene el poder para libertar a todos los oprimidos por el diablo, a su nombre. Él tiene el poder, hermanos. Él hace al hombre libre. La Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, amén, dice la Biblia que la mujer estaba necesitada, muy necesitada, y tenía un problema con una hija en esas condiciones. Hoy en día son muchas las cosas con las cuales los padres de familia están, hermanos, delirando, están batallando con sus hijos, ¿verdad? Hoy en día quizás no tengan una situación de un nivel de cautividad como el problema que había en esa muchacha, pero hay rebelión en los hijos. Los hijos se levantan contra los padres, son malcriados, son personas intolerantes, o sea, altaneros, no respetan realmente la figura del padre, de la autoridad o de la madre. Ya hoy en día los padres lidian con sus hijos por asuntos de droga, ¿verdad? Porque ya esto se ha proliferado, es un cáncer social que se ha enclavado en todas partes del mundo. Hoy en día el problema por el que luchan los padres también es el asunto de la deserción de las escuelas. Ya no quieren ya seguir en las escuelas, y si están, hay un comportamiento muy sospechoso, o sea, una conducta muy reprensible, y a veces los directores o los consejeros, los maestros, tienen que reiteradas veces estar llamando a sus padres porque no hayan por qué razón ese comportamiento. Hay muchas explicaciones, ya que hoy en día causan estos problemas, hogares disfuncionales, ¿verdad? Problemas que se suscitan dentro del seno familiar, y eso comienza a alterar la vida de los hijos, hermanos, y por eso la gente quiere buscar el problema y la solución allá afuera, pero el problema está adentro en el hogar. ¿Entiende, hermano? Las niñas de 12, 13 años con embarazos no deseados, ¿verdad? Matrimonios apresurados y así arreglados para taparle el asunto a la sociedad. Pero son los problemas con los que se están hoy día lidiando. Asunto de identidad, de género, ¿verdad? El desarrollo de la personalidad, porque eso es lo que lo establece las nuevas tendencias del sistema, de la ley, ya que si el niño nace con algunos problemas de identidad, déjenlo que él vaya mismo estableciendo lo que quiere. Qué tremendo lo que estamos nosotros haciendo, ¿verdad? ¿Qué problema? Que un padre le está haciendo mucho caso a lo que la ley te da demandando, cuando la Biblia lo que nos enseña es que instruyamos
instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de este mandamiento. ¿Ven? El argot del mundo, la máxima del mundo dice: educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pero ¿cómo nosotros podemos llevar un hogar, amén, con ese tipo de ejemplo? ¿Cómo lo podemos nosotros establecer? Yo pienso que tiene que haber una buena armonía, tiene que haber una empatía en el ámbito del matrimonio. Matrimonio sano genera familias fuertes. ¿Dicen amén? Amén. Matrimonios sanos generan familias fuertes. Y familias fuertes, por ende, traen como conclusión iglesias poderosas. Amén. Amén. Iglesias poderosas. No podemos nosotros en este lugar pretender lo que no estamos haciendo correctamente en nuestras casas, hermano. Entonces, la mujer sirofenicia venía luchando con ese problema de la hija. Y gloria al Señor que ella no desaprovechó la oportunidad. Las oportunidades siempre van a aparecer. Alguien dijo que el fracaso de los hombres es la oportunidad de Dios. Cuando una persona ya no haya qué hacer con su vida, cuando todo le sale mal, cuando ha sido un desastre, una decepción de una y otra cosa, cuando ya todo lo ha probado en este mundo y conocen a Cristo, se les acabó todo lo que había antes como desgracia, como calamidad. Pero qué triste que hay mucha gente que todavía está batallando. Mire, hermano, y hay gente que dentro de las iglesias, conociendo la palabra de Dios, no la han aplicado de la forma más correcta. Esta persona de allá, como le digo, de Tiro, de Sidón, donde estaba, no desaprovechó esto. No había estado con Jesús. Yo no veo en un otro relato que la mujer haya estado consecuentemente en las reuniones que Jesús hacía para enseñar, para compartirles acerca de estas parábolas, de todo lo que él hablaba a la gente. No estaba con él. Pero fíjense que ella escuchó una ocasión hablar de Jesús y esa fue la gran oportunidad. Porque así lo dice la Escritura. Dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. También dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, ¿qué dice? Luego que ¿qué? Que oyó de él. Luego que oyó de él. Una oportunidad que ella supo: este es el hombre, esta es la carta, amén, el haz de oro, esta es la solución para mis problemas. No la desaprovechó. Hay gente que por años están en la iglesia y todavía no han logrado despertar del letargo espiritual en el que están. Conocen la Biblia. Yo los califico como personas con obesidad espiritual porque conocen demasiado de la Escritura, pero no la ponen en práctica, hermanos. Hay otros que tienen anorexia espiritual. Ya, por más que se les habla y se les quiera alimentar, viven como lánguidos, flácidos, ¿verdad? Esqueléticos espiritualmente. Entonces están los extremos y no aprendemos. Miren, aún los propios discípulos que andaban con Jesús, qué impresionante. Jesús tuvo que en algún momento reprenderlos, ¿verdad? Porque ellos, a pesar que sabían que Jesús había hecho tantas obras gloriosas, no aprendían a descansar sobre sus palabras, sobre sus promesas. Y Jesús un día tuvo que decirle: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Generación perversa, ¿verdad? Incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Hombres de poca fe. Entonces, estos que conocían todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Inscribiéndose, matriculándose en el mejor instituto bíblico en vida, con Jesús en persona, que les enseñó todos los días. Jesús se levantaba con ellos se levantaban con Jesús. ¿Sabe por qué razón? Ellos no tenían necesidad de estar arrodillados como nosotros hoy en día orando. ¿Sabe por qué? ¿Alguna vez usted se preguntó eso? ¿Por qué Jesús nunca se empeñó, no se inquietó a hablarles de la oración de tal manera como lo hizo en el postrer tiempo el Espíritu Santo con la iglesia allá en el libro de Hechos y después de las epístolas? ¿Por qué razón? Usted no se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué razón el Espíritu Santo de Dios ahora sí nos habla de orar en todo tiempo, estar siempre en la presencia del Señor, orando en el Espíritu? Ya, y en los días cuando Jesús estuvo en el ministerio aquí en la tierra, no les habló tanto. Y habló habló de la oración a no ser por el hecho de que había un hombre que quizás fue muy curioso, inquieto, un discípulo, alguien de ellos, y viéndole en todo lo que él hacía noche tras noche, en la vigilia, que se iba a orar, se apartaba a solas,
y tomaba tiempo casi amanecer y todavía él está ahí de rodillas, fue que eso lo hizo a él plantear una de las preguntas más interesantes, amén, que se hayan establecido en la tierra. Porque yo creo, o sea, para los que leemos la Biblia asiduamente como lectores, encuentra uno que hay varias preguntas que son muy interesantes. Y para mí esta es una de las preguntas más interesantes, o una de las propuestas más interesantes. Le dice, Señor, enséñanos a orar. Si no hubiese sido por eso, Jesús no habla de la oración, porque no lo miraba en ese momento imprescindible. Y sabe, vuelvo y le pregunto, ¿sabe por qué? Porque ellos estaban siempre con Él. Porque el estar con Jesús es como si estuvieran orando. ¿Amén? Porque estaban hablando con Dios. Dios hecho carne. Si hablaban con Jesús, estaban orando. Si Jesús hablaba con ellos, obviamente les estaba enseñando su palabra y su voluntad, el plan que tenía para con sus vidas. Entonces siempre estuvieron allí de Él recibiendo instrucción, consejo, ¿verdad? Les enseñó muchas cosas. Dice, a vosotros yo les voy a decir las cosas como son y les voy a revelar los secretos del reino. Ya a aquellos les tendré que hablar por parábolas, que a vosotros ha sido daros ¿verdad? Que conozcan esta revelación. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque nos muestra que el Señor entonces estableció una relación muy íntima, muy intrínseca entre nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como sus hijos, amén, ante el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando la mujer, ¿verdad?, se acerca, es para mí esto muy admirable, porque no era siendo no siendo de la cultura de ellos como judíos. Ella despertó un hambre hacia Él. Dice, y oyendo ella que hablaba, dice, oyó ella hablar de Jesús. Dice la Biblia, amén, en el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, o sea, la mujer tenía esa necesidad en su casa con la hija que estaba bajo esa posesión demoníaca, pero ella oyó hablar de Él y se postró a sus pies. O sea, allá hay se hace muy así resumidamente, pero allá hay unos cortes, amén, hay intervalos de tiempo que señalan que ella tuvo que hacer un movimiento de la ciudad de Tiro hacia Sidón. O sea, le tomó a ella tener que hacer ese traslado, esa movilización, pero llegó en un momento necesitado, en un momento cumbre en su vida, porque cuando pasaban esas cosas, yo no sé cómo pudiese estar ella lidiando o viendo una escena de ver a un espíritu inmundo sacudiendo a la hija, ¿verdad? Arrastrándola hacia el suelo, haciéndola que botara espumarajo, que los ojos se le voltearan, ¿verdad?, que la hiciera convulsionar, como en algunos otros casos que el demonio le echaba al fuego o le echaba al fuego al varón, ¿verdad? Otras veces lo sacudía de un lado para otro. No sé cómo eran las manifestaciones que se movían en esa joven, pero yo me puedo suponer que una madre así no iba a estar feliz, no iba a estar tranquila de ver que a esa muchachita, que seguramente nació sana, porque Dios hace todo perfecto, hermanos. Amén. Algunas personas se van más allá de este pensamiento y pueden hacer ver que seguramente como estas personas practicaban todas esas religiones ocultas, ¿verdad?, de aquella época, pudiera ser que la pactó con esas deidades de allá de aquellos tiempos y esos demonios se apoderaron de la niña, ya hicieron algún tipo de conjuro, de pacto, y comenzaron esos espíritus a tomar en serio aquello y a atrapar la mente, la inocencia de aquella muchacha, porque no creo que desde que nació tenía ese problema. Entonces la niña empezó a sentir que sus ilusiones se le perdieron, ¿amén?, porque llegó quizás a los 15 años y estaba en esa condición terrible, y aquí iba a poder ella tener noción de lo que estaba pasando. Entonces eso es lo que hace el diablo. Ella vino a dañar. El diablo odia realmente todo lo que se trate de la obra de Dios, y la única forma de poder generar como el descargar toda esa furia, esa rabia, ese odio, es haciéndolo a través de las personas que Dios ha creado. No lo puede hacer con él, no lo puede tocar, pero sí puede hacerlo con aquellos que viven fuera de su jurisdicción. ¿Sí me entiende? Entonces tomó control de esa familia, de esa muchacha, y así la tenía en esa condición, mi querido hermano.
Entonces el Señor, que a eso vino, amén, a libertar a los oprimidos por el diablo. El Señor vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Le era necesario a Dios tener en cuenta en su agenda el visitar ese lugar donde estaba aquella mujer. Y bendito sea el Señor, porque la mujer tomó la decisión más correcta. No se quedó con los brazos cruzados mientras el diablo hacía trizas a la hija. O sea, yo hoy, ¿verdad?, me levanto en el nombre del Señor, en fe con la autoridad de la palabra, y les exhorto a todos ustedes que de igual manera hagamos lo mismo. No nos quedemos con los brazos cruzados mientras el enemigo está haciendo de las suyas en nuestras casas. ¿Ven? No dejes que el diablo destruya la obra que un día el Señor con dedicación, con amor levantó en tu casa. No dejes que el alcoholismo destruya la vida de un esposo que esté quizás perdido en el alcohol, o de un hijo en la droga. No permitas que Satanás, el diablo, hermano, divida tu familia, tu matrimonio. Ya estaba escuchando a un hermano al cual no había de él sabido hace algún tiempo. Hablando con el hermano, conocí juntamente en la andanza que andaba en aquel tiempo en ese lugar donde visitaba una pareja que eran casi como la mano derecha de él. Por años y años ya tenían hijos, también ya algo grande, pienso como de 23, 24 años, y seguían en escala del otro de 22 y otro con una niña como de unos 17. Y pregunto, porque una vez nos invitaron ellos a la quinceañera de la que estaba en el medio, y le pregunté al hermano qué había sido de esa familia, y para mi sorpresa, la funesta noticia de, hermano, se divorciaron. Personas ya de años estar en una iglesia. ¿Se da cuenta? Años de años, y hubo una infidelidad de parte del varón, y eso como consecuencia acarrió el asunto de un divorcio, así, ¿verdad?, directo, radical. Y ahora la mujer está en otro matrimonio y él con otra. ¿Usted cree que Dios está contento con estas cosas, hermano? Eso, pudiéramos decir, eso pasa con los de allá afuera. Pero dentro de la iglesia del Señor, estas cosas están pasando. Entonces tenemos que tomar cuidado. Dice la Biblia que asumamos con más diligencia, procuremos con más diligencia, amén, el atender las cosas del Señor. No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Dice la Biblia que como Primera de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como varón del cual no tiene de qué avergonzarse y que use gracia la palabra de verdad. El diablo está haciendo estragos, hermano. Mucha gente conoce mucha Biblia, pero en la hora de vivirla y de practicarla es donde estamos con el problema. Por eso yo admiro mucho lo que se despertó en esta mujer, porque no necesitó mucho de estar sentada para oír tanto de la Biblia para poder generar fe en su corazón. Y estos hermanos cabeciduros, estos discípulos, todavía estaban ahí esperando que el Señor hiciera algo por ellos. Entonces, estas son las cosas simples, ¿verdad? No estuvo congregándose en ninguna sinagoga, ninguna iglesia, perseverando. Hay muchas personas que uno las mira de un módulo a otro, que un taller, que el seminario, que vamos para allá para el instituto bíblico, que vamos para esta confraternidad, que vamos, todo eso es bonito, todo eso es bueno, pero amén, hay muchas cosas que están allí en el corazón que el Señor necesita libertad. Amén, hay que dejar que Dios haga la obra, que Dios realmente nos haga libres por completo. Amén, hermanos. Y esta mujer, bendito sea Dios, entonces empezó a emprender una aventura de fe, porque comenzó a buscar dónde estaba él. Miren lo que estoy diciéndole textualmente a lo que registra la Biblia. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Quién se levantó de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón? ¿Ah? Jesús, miren lo que dice. Y levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. O sea, no fue la mujer que se metió en una casa, fue Jesús, que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Pero ¿quién estaba en una casa alquilada? La otra versión dice, y estaban alquilados en una casa porque no quería como crear alboroto entre la gente, entre la población. Se estaba, ¿verdad?, metiendo con mucha sigilosidad, estaba en un territorio ajeno, de Siria. Ya Tiro es parte de lo que hoy en día es Siria, hermano, una nación pagana. Bendito sea Dios.
Y hay mucha gente, muchos hermanos que procuran exhibirse, que procuran siempre dándose a conocer en las redes sociales, y toman, ven todos los lugares a donde están siendo invitados y donde ponen las manos a los enfermos, o sea, buscando siempre la gloria, la vanagloria de la vida. ¿Sí se da cuenta? Y Jesús siempre procuraba, o como le dijo a aquel hombre que estaba endemoniado, que trataba también de otro endemoniado, el gadareno. Cuando el gadareno, no hallando qué hacer, se sentía tan hinchado de gratitud, de querer servirle. ¿Qué hago para yo poder agradecer todo lo que hizo por mí? Él quería buscar hacer para ti. Jesús le dijo, no hagas eso, y mantente siempre guardando lo que pasó, pero vete a los tuyos. Le dice el Señor, vete a los tuyos y cuéntalas cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. O sea, el Señor procuraba siempre hacer las cosas como en un bajo perfil. En algunos momentos solamente esto era cuestiones de estrategia o logísticas ministeriales, pero aquí no pudo esconderse. Dice la Biblia, estaba ya salvaguardado, rodeado con ese anillo de seguridad, ¿verdad?, de los discípulos. Pero ¿qué pasaba? Que había una mujer que comenzaba a mover fe. Esa es la fe que al Señor le encanta. Hay muchas personas que le oran a Dios por algo y al no ver respuesta, ya se entregan, se rinden. Ya perdieron la batalla. Y en este asunto, en el reino, no es así, hermano. Hay que seguir peleando, por la bendición. Gloria al Señor. No hay que darse por vencido, ¿me entiende? O sea, uno no puede. Mire, yo le voy a decir algo. Por algunas semanas atrás, yo escuchaba, ¿verdad?, una sierva que testificaba algo de su esposo, ¿verdad? Pero por algunas semanas atrás, hermano, a mí me causó un dolor, algo inesperado en esta parte del hombro, en la parte superior. Después empecé a investigar de qué se trataba eso. ¿Entiendes? Una tenditis, algo así, parece el nombre técnico. Y un día, o sea, no pude dormir, amanecí con ese dolor terrible. Entonces yo me quedé así como en vigilia. Y dije, bueno, Señor, me quedarás tú haciendo vigilia. O sea, yo todo lo tomo por el lado amable, ¿verdad? O sea, no me pongo a renegar, a decir esto, ¿por qué? Soy un predicador, Señor. O sea, me quedé así, pensando, meditando, bueno, me querrás tú, Señor, teniéndome aquí en vela, y empecé a orar por la familia y todo lo demás. Y yo solo lo oraba y decía, Señor, si esto tú lo permites, pues gloria a Dios. Amén. Pero si esto viene de afuera, esto no lo he discernido como debe ser, así como vino esto, se tiene que ir en el nombre del Señor Jesús. Porque nací sano y sano voy a estar. Y esto no viene con un permiso o una autorización tuya, Señor, en el nombre de Jesús la reprendo. ¿Me entiendes? Y no le di mención y color a eso, ¿verdad? Porque, o sea, si uno comienza como a estar ahí como encaprichado con el problema, entonces es donde comienza eso a trabajarle la mente. ¿Entiendes? Mire, el diablo es experto para trabajar en el miedo. Ya cuando vino lo del COVID, que la gente comenzaba, cuando ya se contagiaban con eso, enseguida les metía la palabra muerte, ya, porque todo alrededor se cernía el ambiente de un espíritu de muerte, ¿verdad? Y yo que está hospitalizado, está entubado, y a uno ya le ponía la lápida, mejor dicho. Entonces, cuando eso, muchas personas de verdad se dejaron llevar, se sugestionaron por eso, pero no comenzaron o sea, no entendieron que en esa batalla, en esa lucha espiritual, hermano, lo que hay es que reprender lo que viene a la mente, porque son dardos del enemigo. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando el diablo secuestra la fe, ¿verdad?, y comienza a sobresaltar el miedo, amén, el terror, si no estás completamente metido, subido en la palabra, en la confianza del Señor, muchas personas por eso pueden terminar rindiéndose a lo que el enemigo les está presentando. Tenemos que aprender, amén, a saber movernos a través de la palabra, direccionarnos por lo que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestra vida. Dicen amén. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que muchos de nosotros, algunos padecimos y quizás estuvimos al borde de que algo como eso pasara, pero gloria a Dios que estamos aquí y que pudimos lograr sobreponernos a la adversidad. Amén. Entonces la mujer, amén, vio la situación bastante difícil, pero ella emprendió el viaje. Yo no sé cómo logró moverse de Tiro a Sidón, si lo hizo a pie, en burro, en camello, no sé cómo logró llegar hasta la ciudad de Sidón. Son como 40 kilómetros, como 80 kilómetros, como unas 40 millas desde Tiro a Sidón. Cuando llegó a Sidón, miren lo que es la fe. Tengo como atenuante de la lectura que hemos leído, que dice que Jesús estaba en una casa alquilada y se escondió para que nadie lo supiese. ¿Cómo ella pudo llegar a ese lugar?
Me pregunto. ¿Cómo le pregunto a ustedes? ¿Cómo ella logró dar con él? Porque dice, y entrando en el verso 24, en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. No pudo esconderse de la mujer sirofenicia. ¿Cómo lo hizo? Se le revelaría un ángel a la mujer. Le diría, bien amada de Dios, el Señor ha considerado, como lo hizo con Cornelio, ha considerado tu deseo de que tu hija, tú la quieras ver sana, por lo tanto Dios te dice que a quien buscas está en tal dirección. Se le revelaría a través de un profeta, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo logró ella llegar, amén, al lugar donde estaba Jesús? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta alguna vez? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que yo creo firmemente que sucedió fue el hecho de ella poner en acción la fe. Porque la fe sin obras es muerta, hermanos. Amén. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Crea que le haya. Amén. Gloria al Señor. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo estoy ministrando en el nombre del Señor fe en el corazón de ustedes. Palabra de vida, palabra de verdad. Que se genere, que se despierte ese deseo. ¿Cómo que no le voy a querer al Señor? ¿Entiendes? Si tú te dejas administrar por el miedo, el miedo mismo te va a hacer ver al diablo muy grande, muy indestructible, si dejas que eso controle tu mente. Pero si tú te puedas asir de la palabra de Dios y te puedas, amén, empapar, decir, gloria al Señor, sé que es muy grande lo que tengo ahora mismo con lo que me estoy enfrentando, pero el que está conmigo es más poderoso que lo que me está queriendo destruir. Y comienzas tú a armarte, comienzas tú también a decir, en el nombre de Jesús voy a ganar esta batalla. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que va a comenzar a activar fe y confianza. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Comenzó ella a poner en acción, porque la fe es como un one way que te lleva directamente al trono de Dios, hermano. Ahora que yo venía, ¿verdad? Se me dio por intuición meterme por todo el 59 sur, norte a sur, para llegar hasta Livingston. O sea, nunca salí de la casa poniéndole el GPS. Me hizo recordar que muchos años atrás, hermano, yo andaba, y mi esposa era mi copiloto, la que siempre me ayudaba en esto, con un Kima, ¿verdad? Esos Kima, de esos mapas de papel largo. Entonces, cuando no conocíamos y salíamos a ver dentro del estado, a veces en la Unión Americana, porque fuimos hasta Georgia, Savannah, New Jersey, Las Vegas, Nevada, en carretera. Entonces sacamos el álbum, porque había otro que era solamente para estados. Y entonces yo le decía, mira, véndete por esta carretera, nos estacionamos, mira, ahora vamos a agarrar esta, después hacemos un quiebre. Y cuando se trataba de ciudades, o sea, era un mapa que en un lugar que el GPS te lo marca pequeño, eso era abrir una hoja y otra. Pero gloria a Dios me acordé de eso, porque cuando ya estaba sobre la 190, ¿verdad? Ya de Livingston, hacer el quiebre a la derecha, me acordé del GPS, voy a poner la dirección. Y el GPS te va indicando hasta llegar a este punto con exactitud. ¿Qué quiero decir con eso? Que así es la fe, ¿me entiendes? La fe es como un GPS, es como un sensor en tu corazón, te va rastreando, amén, hasta que te hace llegar a tu destino, que es la presencia de Dios. Amén. Eso es la fe, hermanos. Eso fue lo que sucedió con la mujer de Tiro a Sidón. Comenzó a buscar, ¿verdad? A tocar puertas, preguntándole. Estoy aquí suponiendo, tenemos la mente de Cristo. Bendito sea Dios, pero yo creo que ella hizo eso, comenzó a indagar al niño que estaba sentado allá jugando con el amiguito en la plaza allá en el mero centro de Sidón, al anciano que se sentaba allá en las tardes a agarrar fresco, ¿verdad? Han visto por aquí a un varón galileo que anda con otros 11 más, ¿verdad? O 12, bendito sea Dios, un hombre que es ungido de Dios, que hace milagros, lo han visto por aquí, lo han conocido de él, y así empezó a preguntar uno al otro, tocando puertas. Ustedes conocen a un hombre por acá cerca, han visto a este hombre, bueno, tocando, porque ella puso en acción una fórmula que Jesús enseñó sin ella saberla, hermano. Dicen amén. ¿Y sabe cuál es la fórmula de oro para activar la fe? 3 cosas que Jesús enseñó. Ella no estaba ahí cuando Jesús la enseñó. Los discípulos la sabían, pero no la ponían en acción, no la activaban. Ella no estaba, pero sí la activó. Jesús dijo, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Amén. Llamad, pedid, tocar y se os abrirá. ¿Qué hacía ella? Tocando.
tocando y tocando puertas por allá, por acá, preguntando hasta llegar a su destino. Bendito sea el Señor, llamando, preguntando, porque esa es la fe. ¿Cómo pudo llegar a una casa donde nadie lo sabía? Vuelvo y voy al punto del verso 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces, qué cosa tan maravillosa, hermano, cuando tú dejas que la presencia de Dios sea la que te guíe. Cuando el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, nos enseñará todas las cosas que oye de arriba, ¿verdad? Va a ser inequívoco, no te va a dejar. Haciendo estas cosas no podrás caer jamás. Bendito sea Dios. Mire, yo hace algunos años atrás, cuando yo radicaba en mi país, estaba muy jovencito, siempre me inquietó el asunto de estar predicando de un lado para otro. Yo soy natural, como decía, de una ciudad llamada Barranquilla, y un día estando en un centro comercial en el downtown de la ciudad, fui a visitar a unos hermanos, pero de pronto dentro de los que estaban allí había un hermano que era dueño de una casa, no sé cómo le llaman en México, en algún otro país, un tianguis, no sé, donde venden electrodomésticos de toda clase, ahí audio, cosas así, consolas, todo. Entonces el hermano era un creyente, iba a una iglesia también de la ciudad, pero en común ambos conocíamos a una hermana que estaba radicada en la zona del sur, Pacífico Sur del país. Estoy hablándole más o menos para que ustedes tengan una idea, como si nosotros hoy aquí, viéndolo de este punto, ¿verdad? Como referencia a los que viven aquí, y tendrían que hacer un viaje por tierra hasta Miami, Florida, más o menos la distancia del lugar donde yo nací y me crié hasta la ciudad donde yo iba a ir a hacer un viaje en ese tiempo evangelístico. ¿Por qué el hermano me pidió eso? Porque ambos sabíamos que esa hermana que conocíamos estaba radicada ya en esa ciudad y por ende la hermana estaba levantando un ministerio como un albergue, un comedor para niños con escasos recursos, y ella se proveía de la caridad pública de los hermanos, de lo que las iglesias, algunos le ayudaban para el sostenimiento de esos niños los cuales se alimentaban. Un alimentador era eso. Entonces no sabíamos ni él ni yo del paradero de la hermana, pero sí sabíamos que estaba en esa ciudad. Y esa ciudad es como el equivalente, por decir, la tercera en importancia. Decir que en México, la Ciudad de México es la ciudad capital, en mi país es Bogotá, la segunda ciudad en importancia en habitantes, y por la extensión territorial es Medellín, la segunda en importancia, y en México, digamos que viene siendo Guadalajara, ¿verdad? Y como tercera ciudad grande allá en México es Monterrey. Bueno, más o menos en esa dimensión territorial y en habitantes es esa ciudad que yo le menciono, se llama Cali, Colombia. Entonces nosotros, hermanos, emprendimos el viaje. No lo hice en avión, no lo hice en un bus de esos, ¿cómo le llaman? Una de esos buses que vienen con buen sistema de aire, ya un termoquín que le llaman. No lo hicimos en eso, no lo hicimos en carros particulares, sino en un camión, ¿cómo le llamarán en México? De esas carrozas que están como tapadas con una carpa atrás, pero venían completamente invadida de mangos, ya un producto del mango, y ahí detrás veníamos nosotros sentados, ¿verdad? 24, 25 horas por tierra en zona montañosa hasta llegar a esa ciudad para hacer la obra de Dios. Pero en mi Biblia, a mí nunca se me olvidó que en esa Biblia yo traía un sobre ya con, no sé, unas palabras que había puesto aquel hermano, porque él me dijo, hermano, me espera un momentico ahí. Él se metió en un cuartito y ahí se quedó unos minutos, no sé qué hizo, agarró un sobre y yo no sé qué metió en el sobre, y él puso allí unas palabras y me dijo, te voy a encarecer, mi hermanito, cuando llegues a esa ciudad, entrégale personalmente a la hermana este sobre y dile, va de parte del hermano José Hernández. No voy a olvidar jamás de esto, porque eso hace más de 30 años, ¿verdad? Pero estoy hablándole de lo que Dios hace, porque cuando yo llegué al destino, cansadísimo, estropeado, ¿verdad? Por las condiciones en las que iba viajando, llegué a la ciudad, nos hospedaron, ya Dios nos abrió puertas en ese lugar y comenzamos a ayudar a un ministerio. Nuestra manera de servir allí no era que solamente nos decidiéramos a predicar donde nos invitaron, sino a ponernos a disposición de las iglesias.
hermano, ¿en qué podemos ayudar? Éramos 3, queremos invadir la comunidad alrededor, vamos a entregar tratados, vamos a hablar a las almas y los invitamos para un servicio especial en la noche, ¿cómo les parece? Entonces los hermanos eso les llamaba la atención, vamos a hacerlo y nos turnábamos, éramos 3 jóvenes. Entonces estaba en esas actividades con una iglesia y la otra, pero ya estábamos casi a una semana para retornar de vuelta a la ciudad donde habíamos procedido, ¿verdad? Y yo estaba cada vez que yo abría la Biblia, Dios mío, ¿cómo hago con este sobre? Porque no sabía dónde estaba la hermana. Una ciudad de más de 3 millones de habitantes, ¿cómo yo iba a poder dar con el paradero de esa hermana? Entonces, un día, orándole yo al Señor, yo dije, Señor, ya me quedan escasos días y yo no quiero regresarme con este sobre porque por alguna razón pusiste en el corazón de este siervo esa necesidad y yo no sé qué hay allá adentro. Entonces, bueno, un día mientras oraba, los hermanos de una iglesia nos convidaron para salir a hacer una hora de evangelismo. ¿A qué hora creen que nos invitaron a salir a hacer evangelismo, hermano? A eso al pleno sol del mediodía. Yo decía, estos hermanos están locos, ¿cómo vamos a estar haciendo evangelismo mediodía? Santo Dios, a esta hora, cuando el sol estaba en su mayor fuerza. Entonces, pero como íbamos a eso, digo, no, bueno, nosotros no nos rajamos así tan fácilmente, vamos a hacer la obra y nos fuimos. Yo iba caminando con uno de los hermanos promotores de esa actividad allí. Era un sol fuerte que hacía allí, pero a esa hora, por este lugar, hermano, en la calle, de pronto veníamos viendo bajar a 2 mujeres, una pendiente así. Y yo decía, tienen valentía las mujeres como a esta hora, con ese sol, caminar a esta hora. Bendito sea Dios. Y de pronto íbamos acercándonos. Yo creía que estaba en un éxtasis, viendo una visión. Tanto era que se me había metido la idea, tengo que entregar el sobre, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? ¿A quién me dirijo? ¿A quién llamo? Yo no sé cómo se llama su ministerio, no sé quién la está apoyando, dónde se está hospedando la hermana, porque ella era natural de la ciudad donde yo nací. Entonces cuando me voy acercando a esa pareja mientras estoy yo meditando en eso, no podía creerlo, mis ojos se dilataron de tal manera que yo no podía creer que era la misma hermana por la cual estaba pensando, hermano. Una ciudad de 3 millones de habitantes, bendito sea Dios, en un barrio, ¿verdad?, de los muchos que hay en esa ciudad, y en ese mismo horario, esa misma hora, esas 2 mujeres van un día contraria y se encuentran conmigo. Entonces ella se queda así mirando. Yo digo, para esa cara yo la conozco. Y hermano, usted es la hermana Magali, ¿verdad? Magali se llama la hermana. Usted, sí, hermano, Dios le bendiga y tal. Y empezamos allá a saludarnos. Entonces, o sea, mi corazón se llenó de regocijo. ¿Cómo pudo haber existido ese encuentro en una ciudad que no conocíamos ella ni tanto como yo? Y los hermanos no entendían lo que estaba pasando, porque eso yo solo lo había guardado en mi corazón. Entonces ellos, o sea, no bañaban por qué razón yo estaba tan feliz, contento por lo que estaba pasando. Entonces ella, como no entendía tampoco mucho por qué tanta alegría de mi parte, yo le dije, hermana, usted no va a creer lo que está pasando aquí. Esto es de Dios. O sea, yo le venía orando al Señor que me permitiera encontrarme con usted, hermano. Yo aquí hoy, yo veo la presencia, la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo salí de Barranquilla con una encomienda, con un recado. Y yo no podía regresarme otra vez a la ciudad sin poder haberme logrado encontrar con usted, porque alguien allá me pidió encarecidamente que le entregara un sobre a usted. Entonces ella se quedó así, ¿verdad? Como absorta, como estupefacta, porque no, ¿verdad, hermano? Sí, y mira, aquí está el sobre, por cierto, y yo llevaba la Biblia y se lo entrego a las manos. Entonces ella se queda mirando con su hija, ¿verdad? Y llora. Yo, wow, esto es de Dios. Decía ella, esto es de Dios. Sí, hermano. Entonces me dice, siervo, después les voy a explicar bien. Necesito ahora ir a una parte, pero créame que yo le hablo. Deme el número de teléfono de la casa donde está hospedado. Y así fue. O sea, yo me quedé con eso en mi corazón. Wow, Dios estaba en el asunto. Entonces me habla la hermana un día después de eso y me comenta diciendo que ella estaba rentando el lugar donde le daba esa atención a los niños, ese comedor. Y le daba tanto lo que pudiera estar al alcance, alimentos, ¿verdad? De la mañana, de la tarde, les daba instrucción bíblica y todo eso, y los padres estaban muy contentos. Pero en esos días, la persona que les rentaba la casa les había dado un ultimátum, porque ya tenía como 2 meses retrasado en el pago de ese local. Entonces ella le lloraba a Dios y le decía, Señor, no es posible, se va a cerrar el lugar. ¿Cómo hago, Padre Santo? Esto no se puede detener, tú tienes que mover tu mano, tienes que hacer algo. Dios, ¿qué vamos a hacer? Y ella ya no había qué hacer. Entonces ella me dice,
hermano Rosales, fue de Dios porque en el sobre que usted puso en mis manos estaba exactamente la cantidad que yo tenía que pagar para que mi padre tuviera eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ven? Y eso es lo que a uno le llena de satisfacción, de saber que Dios a uno lo guía a toda verdad, hermanos. Cuando tú te pones la mano del Señor, es fe. O sea, a veces uno espera que las cosas vengan para uno poder actuar. Ya. O sea, una persona me decía una vez, hermano, yo estoy esperando que Dios me bendiga con lo que estoy esperando de un dinero que me van a regresar de no sé qué cosa, una aseguranza, de una herencia. Y de eso yo le prometí a Dios que yo le voy a dar de eso. O sea, Dios no actúa así. O sea, fíjese usted que la sirofenicia Dios le hizo a ella que de su corazón diera aún de lo que no tenía, ¿entienden? Una ofrenda con dolor en su corazón y Dios le multiplicó. Entonces, Dios no actúa basado en lo que tú tengas guardado en un banco o que parte lo demás. Dios espera que tú, de una forma espontánea en tu corazón, ofrezca lo poco, lo que tengas, y Dios va a glorificarse de manera poderosa. Es lo que Dios desea. Es lo que Dios vio en esa mujer. Bendito sea Dios. Por último, yo recuerdo que yo iba en esos años también con un amigo que ya también hoy día partió con el Señor, ya tiene ya más de 20 y pico de años que partió con el Señor él. Íbamos regresando de una visita que habíamos hecho en la ciudad, ¿verdad? Estábamos algo retirados de nuestras casas. Yo me acuerdo de eso porque él era así como una persona, como un niño, tenía una cuestión de que uno le decía algo y alegaba, pero al final cedía, ¿me entiendes? Entonces, estábamos ya en el vehículo, el transporte público que nos llevaba de vuelta a nuestras casas, pero resulta que yo de pronto, así como no tuve tiempo ni de sentarme, porque venía lleno el bus, entonces yo miré, o sea, no sé, esto, un arranque, un arrebato del espíritu, hermano. Yo le dije, vamos bajando aquí. Y estábamos lejos, estábamos algo retirados donde vivíamos. ¿Cómo vamos a bajar? Vamos, mira lo lejos que estamos. Vamos, José, hazme caso, vamos. Ya, yo no sé por qué, pero aquí Dios algo va a hacer. Entonces, él se bajó ahí regañadiente, ¿no? Y venía discutiendo conmigo. No tenemos ni para el pasaje de regreso, ¿cómo le vamos a hacer aquí? José, tranquilo, no te preocupes, Dios tiene control de todo. Entonces, atravesé la villa, vamos a pasar por aquí, una calle. Y entonces yo le dije a un señor que estaba en una esquina, disculpe, por aquí hay una casa de una persona de apellido Fernández, porque, o sea, todo eso lo que vino en mi espíritu fue el hecho de recordar que por ahí cerca, en ese barrio, ¿no? Yo no sé ni en qué casa ni en qué parte, vivían unos familiares de mi mamá, ¿me entiendes? Entonces le dije al que estaba en la esquina, le pregunté a una persona, le pregunté que si por ahí cerca había un familiar, perdón, una familia de apellido Fernández. Entonces él me queda observando y me dice, tú eres hijo de Ana, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a él, ¿tú me conoces a mí? Y le dije, yo esa cara la conozco, yo te he visto, tú eres hijo, ¿verdad, de Ana? Entonces yo, sí, claro, por supuesto. ¿Tú la conoces a ella? Dice, claro, si ella es mi prima, ¿cómo no la voy a conocer? Yo estaba quizás muy pequeño, yo no lo conocía a él, pero yo le dije, bueno, tú eres la persona adecuada porque yo estoy preguntando por la casa de tus padres. Porque yo venía en el bus y le expliqué, y vengo con este joven, somos creyentes en el Señor, pero Dios me hizo bajar del bus y me dijo, bájate aquí porque algo tienes que hacer. Y yo le hice caso y quiero ir a la casa de tus padres, no sé qué está pasando. Y me dijo, eso es de Dios, porque allí en esa casa ahora mismo hay un grupo de personas, porque hay alguien entre mi familia que está enfermo y es mi padre. ¿Cómo? Tu padre, sí, mi padre está enfermo, está muy delicado. Y bueno, el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. Y me fui con el muchacho y encontré un auditorio. Él se alegró porque ese muchacho era de los que le gustaba el ambiente, ¿me entiendes? Él miraba una procesión y que cargaba una vez y él se ponía a decir al cura, eso es del diablo y tal. Y el muchacho así bien aventado, ¿sabes? Y yo le decía, si no te metas ahí porque te van a paliar y tú sabes esos monaguillos te van a jalar palo. No, tranquilo. Entonces, no, el Señor reprenda al diablo, eso es pura idolatría y tal. Así era él aventado. Entonces, cuando vio el grupo, dijo, oh, esto es de Dios, porque aquí hay bastante gente para evangelizar. Y entonces estaban así como, casi como si estuvieran velando a una persona, hermano. Y llegué ese día y empecé a hablarles de la palabra, empecé a hablarles del Señor, a presentarles el mensaje. Para hacerles corto en esta historia, yo ese día hice un llamado de fe y se entregaron ahí al Señor algunos de ellos, y sobre todo el tío mío y su esposa. Tienen que estar enfermos. Ahí el Señor, gloria a Dios.
Pero yo lo que no sabía por qué razón a todo esto Dios me estaba inquietando a entrar allí a esa casa, aparte de que tenía urgencia de presentar el mensaje de la palabra, era porque sabía el Señor que ya los días de ellos estaban contados, hermano. Semanas después de yo haber llegado a visitar esa casa, que se lo dije a mi mamá, el tío falleció. Ya, y se acercó una fecha de la otra cuando en corto tiempo también falleció ella. ¿Se da cuenta? En corto tiempo, hermano. Entonces, cuando uno se deja guiar por Dios, nunca le digas no a algo que Dios pone en tu corazón hacer. Sí, amén. Eso es la fe. Dios va a respaldar, Dios va a hacer lo que está a su alcance, pero, o sea, es bien sabido que Dios nos pone a nosotros hacer nuestra parte. Ya Dios puso lo suyo, pero ahora Él quiere que también nosotros hagamos el resto. Amén. Amén. ¿Están contentos, hermano? Sí, amén. O sea, podríamos decir otras tantas cosas más de esta historia, pero yo quiero en esta tarde dejar de manera de conclusión en su corazón el deseo que, así como esta mujer puso en su corazón la entereza, puso en su corazón el generar, ¿verdad?, esa confianza en el Señor, porque nadie más le había hablado como él le había hablado a la gente. Yo no sé, a mí cuando me hablaron del Señor, Dios no tuvo mucho problema conmigo. Sinceramente, cuando a mí me hablaron de la palabra de Dios, ya mi corazón estaba preparado para poder recibirle. Yo me convertí a los 17 para 18 años de edad y tengo 56 años ahora mismo, hermano. Pero cuando yo me convertí, o sea, todavía yo no conocía la palabra y yo defendía las cosas que concernían a la creación. Yo recibí una clase de filosofía en el colegio cuando estudiaba y venía llegando en un transporte de esos públicos con el amigo que él me estaba desafiando con filosofías baratas acerca de que él creía en el panteísmo, que significa que Dios no es todo y todo es Dios, que Dios se refleja en esto, en lo otro, que todo es Dios. Yo le decía, no, estás trastornado por toda esa cantidad de palabras huecas y vacías. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que del Señor es el mundo, su plenitud, del Señor es el mundo y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Amén. La Biblia dice que el universo fue constituido de lo que no era lo que es. ¿Entiendes? Sí. Por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. Entonces yo estaba haciendo un alegato, pero yo en aquel momento, de acuerdo a la manera como yo quería presentar defensa de esa fe, yo me trataba de poner en mi postura. Yo le decía, yo sé que hay un rector para poder observar todo lo que yo veo en la noche, cuando llega la noche y veo todas esas estrellas tan bien ordenadas que no se caen, todo. O sea, yo veo la mano de un creador, ¿entiendes? Yo le decía, bendito sea Dios. Yo le decía, yo creo en el diseño del creador, ¿ven? No en el Big Bang y eso. Entonces él se reía de mí, porque ya, yo no sé, daba síntomas de yo ser un evangélico sincero, hermano. Entonces, mientras yo estaba hablando con el muchacho esas palabras, de pronto yo siento que ponen a alguien las manos sobre mi hombro, ¿verdad? Y yo, debido a la atención del muchacho acá, estaba el medio de transporte ese lleno, y yo veo la figura de un muchacho joven. Nunca se me olvidará su figura, de un rostro apaciguado, lleno de paz, con el cabello como rizo, pero su mirada era muy profunda, ¿verdad? Y me dijo estas palabras, se sonrió conmigo y me dijo, eres muy amado del Padre, y pronto las cosas que no entiendes las entenderás. Dios te elige para que tú seas un precursor de su palabra. Entonces, sus palabras me caían, me cautivaban la atención, ¿me entiendes? Me transmitían una paz tremenda. O sea, yo no sé en ese momento qué pudo haber pensado el amigo aquel, ¿verdad? Pero cuando el varón comenzó a hablarme así de la palabra, yo me quedé así como en un éxtasis, no sé, algo bonito, como que fueron así momentos como fugaces de la eternidad, algo que es indescriptible. Pero más sin embargo tenía los sentidos bien puestos, ¿verdad? Porque yo sabía de dónde me tenía que bajar. Y yo me tuve que despedir de él y decía, qué pena contigo, me tengo que bajar, esa es mi próxima parada. Y me dijo, ven en paz, no te preocupes. Pero yo en el camino venía pensando, ¿y qué será todo esto? ¿Quién es esa persona? ¿Entiendes, hermano? Entonces, yo al año siguiente me convierto al Señor, ¿ya? Y el muchacho que me hablaba tanto a mí de cuestiones de filosofía y todo eso, que se burlaba de mí y se prestaba para ponerse como entre 3, 4 a decirme tantas cosas ahí y, o sea, hacerme objeto de burla. Resulta que cuando
Ya yo siendo cristiano le hablé mucho a él de Cristo, hermano. Le hablé del Señor. Pero cuando ya yo, o sea, esto sería como para compartírselo otro día, con esto voy a terminar. Cuando ya yo salgo de mi país, en el 4 de enero del 91, porque yo decidí un día emprender un viaje, una aventura de fe y de servir al Señor. No estaba casado, tenía 23 años. Le decía, Señor, yo quiero servirte a ti. Y empecé a salir por todos esos países de Centroamérica. Primeramente Dios me preparó, ¿verdad? Estuve en un ayuno de 2 semanas y en ese ayuno Dios trabajó conmigo. Usó una sierva que ya partió con el Señor, me dirigió Dios, me trazó una hoja de ruta a lo que Dios iba a hacer con mi vida. Pero yo era muy incrédulo, como Sara, me eché a reír porque yo venía procedente de una familia muy humilde. Y decía, ¿cómo será todo eso? Esta sierva me mira. Yo era de una contextura como de 120 libras, unos 60 kilos. Y ella me miraba robusto, me miraba caminando sobre la nieve, con un saco y en un ambiente como un tiempo invernal. Y decía, ¿qué será todo esto? Esta hermanita comió mucho frijolito, no sé, porque Dios mío, qué tanta historia que hay en todo esto. Yo no tengo a veces ni para el transporte de la ciudad de un lado a otro, voy a tener yo para viajar a esos lugares donde hay frío. Así decía yo. Pero entonces como Dios hace como Él quiere, hermanos, bendito sea el Señor. Y resulta que en ese momento comencé a sentir la inquietud de preparar el pasaporte, ¿verdad? En algún momento se prestaba para salir, ya lo tenía listo. Y todo encajonó, todo, o sea, se ajustó conforme a lo que se había logrado establecer. Entonces un 4 de enero del 91 emprendí un viaje para ser un predicador por primera vez, ¿verdad? Internacionalmente. Ya lo había hecho dentro del país, pero comencé a salir por todos esos países. Yo no llegué a este país en un avión de first class, ¿verdad? De primera clase. No. Yo tuve que pasar por muchos países para para poder llegar predicando la palabra de Dios. Entonces Dios, hermano, me sostuvo por todos esos meses, 9 meses. Lo que a otros les cuesta quizás un mes, ¿verdad? Pagando coyote y eso. O sea, yo no lo hacía con un fin de venir, voy a venir a los Estados Unidos, sino yo quería venir a predicar y regresarme. Pero entonces Dios tenía otros planes conmigo. ¿Se da cuenta? Entonces, por medio de lo que siempre hice, que es esto, predicar, fue que Dios me ayudó a arreglar mi estatus migratorio. Ya, Dios sabe cómo hace todas las cosas. Y yo conocí a mi esposa siendo de 23 años ella, y siendo criada aquí desde los 11, 12 años, y habiendo pasado por las escuelas hasta high school, con un inglés bueno y todo eso, y no tenía papeles. Y yo tuve que tirar el salvavidas, como dicen, ¿verdad? Entonces, como un programa que se llama ajuste de estatus, yo tuve que arreglar a ella, no conociendo yo la cultura ni el idioma bien. Entonces, o sea, Dios, me colmó de favores. Dios me suplió todo lo que hacía falta. Yo no procuré buscar mi propio bienestar, sino siempre hacer su voluntad, hacer la obra de Él. Amén. Hasta el día de hoy, que es lo mismo que siempre he hecho, la persona que venía viajando conmigo decidió él tomar sus propias decisiones, y la única vez que yo lo miré a él deseando algo, era simplemente fueron deseos, pero desde que llegó y pisó territorio americano fue para perderse. Hoy está a mí como queriendo que se quiere levantar y si no, pero Dios, amén, Dios es que mira los corazones con qué realmente, con qué claridad, con qué transparencia tú le quieres servir a Él. ¿Entiendes? Si buscas un interés personal, ¿qué es lo que tú deseas? Entonces, eso fue lo que sucedió, hermano, a través del tiempo, y Dios me ha honrado a través de eso. ¿Entiendes? Yo sentí que Dios, todo lo que me hacía falta lo fue supliendo uno a uno. Entonces, cuando tenemos a Dios en primer lugar, cuando ponemos a Dios por encima de todo, Dios es el que te va a respaldar. Dios es el que te va a suplir las cosas que hacen falta. Gloria al Señor. Y así fue que, ¿verdad? Dios hizo tantas cosas maravillosas en todo ese tiempo ministerialmente. Algunas cosas ya el tiempo no me daría para compartirlas, ¿verdad? Por razón del tiempo, pero voy al punto, ¿verdad? Deja que Dios ministre en tu vida esas áreas, ¿verdad? Que quizás tú hoy piensas que ya eso ya no va a ser algo inalcanzable, pero la Biblia dice que los antiguos por fe alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos. Hoy Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida. Lo que tú has descartado, Dios puede volver a hacer algo nuevo en esta preciosa tarde. Y les voy a invitar a que cierren sus ojos en esta hora, hermano. Vamos a dejar que la obra de Dios ahora se
se haga latente en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, amén, despierte ese deseo en tu corazón. Y voy a, como decía nuestro amado pastor, que esa fe que hay en ti sea la que sea acreedora de un milagro en tu vida, en la necesidad que tú tienes delante del Señor. Si eres un referente de alguien que sabe que está enfermo, que está recluido en un hospital, cual sea tu necesidad, yo te voy a invitar a que des un paso hacia el frente, que vengas con alguna dolencia de algo, pero hoy, de este lugar, tienes que salir, amén, con una actitud diferente. Declárate sano, amén, declara la palabra, gloria al Señor, estoy sano, diga al débil, fuerte soy, gloria al Señor, pero venga y haga esa obra. Pase aquí al frente, hermano. Vamos a dejar que el Espíritu Santo del Señor haga la obra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Estamos contentos, estamos bendecidos porque sé que Dios, amén, todavía, amén, sus promesas siguen vigentes. Amén, la palabra de Dios no tiene fecha de expiración. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gloria al Señor. Deja que el Espíritu de Dios te toque. Deja que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Mire, la invitación es para todos. Vamos a pasar todos, hermanos, ya que no somos muchos, ¿verdad? Porque créanme que en un lugar tan reconfortable como este, yo no me quedo sentado allá. Gloria a Jesús. Dios algo tiene que hacer aquí con nosotros, pero de que se va, amén, con una actitud diferente, lleno de la presencia de Dios, con mucha más fe, gloria a Dios, Dios lo va a hacer. Comience a hablar con el Señor, amén. Inquiete o impresione al Señor con unas palabras de fe, como lo hizo la sirofenicia, amén. Ella no tanto habló, pero tomó acción. Gloria a Jesús. Todos, de alguna manera, fueron los que causaron que esa palabra de Dios se activara en el corazón de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, escucha la voz de tu pueblo, Señor. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Espíritu Santo, glorifícate. Señor, no se trata de nosotros. No se trata, Señor, de lo que digamos. Simplemente es tu palabra, es tu mover, Señor. Tú eres lo más importante, Señor. Aunque gritemos, aunque digamos tantas palabras elocuentes en la oración, eso no es lo que va a mover, Señor, tu mano de misericordia. Es la fe de ellos, Señor, la fe. Esta es la fe. Dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos para con Él. Que si alguna cosa hemos de pedir de acuerdo a su voluntad, tú lo harás. Ahora mismo, Señor, vamos a movernos en el ámbito espiritual, en la dimensión del Espíritu Santo. Señor, la palabra, Señor, ya la hemos escuchado. Y ahora, Señor, ha sido atesorar en el corazón de ellos. Ahora activa, Señor, esa fe a través, Señor, de la obra que tú estás haciendo, Dios. Ahora, Señor, sana. Si hay necesidad de una intervención de sanidad, hazlo ahora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que ellos puedan sentir, o ellos puedan sentir una fragancia. El perfume tuyo, Señor. El perfume de tu gloria. Ahora mismo tus manos, Señor, alcancen el propósito. Tus manos en el nombre de Jesús. Sangre de Cristo que tiene poder. La inmunidad de tu sangre preciosa, Señor. Se rompen las cadenas. Toda enfermedad se va ahora mismo. Toda dolencia por tus llagas.
Por tus heridas nosotros fuimos curados, Señor. Activamos esas promesas de vida para ellos. Ahora mismo, Señor, es un hecho, es una realidad. Ya no está tan solo en el conocimiento en nuestra mente, sino que ahora, Señor, está en la acción de la fe en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo, Padre, la sanidad llega a ese cuerpo, la sanidad viene a ese cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, mira a tu pueblo, Señor. Han venido a ti, así como llegó aquella mujer, Señor, Dios mío, de Sirofenicia, como el hombre de la mano seca, Señor, o como Bartimeo el ciego que daba voces, gritos, Señor, junto al camino y le decía: Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba aún con más intensidad: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aún lo hacía más, con más ímpetu, con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tuviste tú que detener la caravana y tener que preguntar a aquel hombre: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Aleluya. Él quiere que tú seas específico en lo que tú le pidas. En el nombre del Señor, ahora, la palabra de Dios, está escuchando Dios el clamor. Ahora, Señor, suelta esa palabra de vida eterna. Suelta esa palabra de vida, Señor. En el nombre de Jesús, toda dolencia se va. La inmunidad de Jesús, el beneficio alcanzado en la cruz del Calvario, Señor, está hecho por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. No hay enfermedad que resista. No hay enfermedad. Ahora mismo, Señor, ponle nombre a ese milagro. Ahora mismo esa sanidad en el nombre de Jesús. Te toca el fuego del Espíritu Santo. Ahí, Señor, donde está ese dolor, ahí llegas tú, Señor. Ahora se cierra. Sí, Señor, se normaliza. Toda dolencia se va. Toda ansiedad, Señor, se va ahora mismo. Todo afán. Sí, Señor, todas preocupaciones. Todo lo que, Señor, está generando perturbación, intranquilidad, depresión, desosiego. Fuera en el nombre de Jesús. Toda perturbación del enemigo. Sí, Señor. Toda dolencia. Suelta las ligaduras, Señor. Suelta las ligaduras de impiedad. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Señor. Creemos en tu obra. Creemos en tu obra gloriosa, Señor. Padre. Sí, Señor. Si tan solamente tu mano se pusiese sobre ella. Si tan solamente tu mano se posare sobre ella. Oh Dios, algo extraordinario, algo acontecería, Señor. Yo sé que tú haces eco allá en los cielos de lo que se está hablando aquí. Dios, liberamos bendiciones. Sí, Señor, tú dices que todo lo que atamos o atemos en la tierra será atado en el cielo. Señor, atamos ahora mismo, Señor, Dios mío, atamos toda perturbación, sí, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Y desatamos sanidad, desatamos liberación para su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre querido. Está hecho por tu palabra, está hecho por tu palabra. Está hecho por tu palabra, Señor. Mueve tu mano de gloria, tu mano de poder. Tu mano de poder, Señor. Tu mano de poder. La sangre de Cristo que tiene poder. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Liberta, tiene vida. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo voy a seguir orando, ministrando a las vidas